vez más le saludamos y le saludamos con el deseo de que a través de este programa, de este espacio, usted reciba todo lo que Dios ha preparado para su vida. Es tiempo en que nosotros nos acerquemos a Dios y nos acerquemos confiadamente, sabiendo que Él escucha y que Él tiene planes para nuestras vidas y no son planes de mal, sino, como Él mismo dice, de bien para darnos futuro y esperanza. Hoy vamos a tratar rápidamente esta introducción, en esta introducción el tema el Dios de toda consolación. Vivimos en un mundo donde miles de personas, millones de personas están desconsoladas, han perdido la esperanza por razones múltiples y tienen este dolor que se convierte, si no es tratado por Dios, en amargura, en pesar, en despropósito. Hoy queremos tocar una experiencia que vivió Pablo, el apóstol del Señor, y la vamos a ver en dos momentos. En el segundo capítulo de Corintios dice él que pasó por una experiencia terrible, tan desgarradora, que él sintió que esa tribulación lo aplastaba. Lo bueno de la palabra de Dios, entre muchas otras cosas, es que Dios nos dice cómo eran las personas, qué sentían las personas, cómo ellos reaccionaban, cómo ellos respondían. Y esto nos ayuda a vernos, es un espejo la palabra de Dios para ver en nuestras propias vidas que nos parecemos a ellos. Y es que el corazón humano responde en situaciones parecidas de manera parecida. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Él dice que hay tres palabras que él describe y nos enseñan, inmediatamente podemos conectarnos con ellas, porque habla de tribulación, habla de conflictos y habla de temores, en ese orden. Una tribulación es aquello que llega, que no estamos esperando, o que de algo que pareció sencillo al inicio se va complicando y nos lleva a sentir sufrimiento, angustia, y eso puede ser una persecución, puede ser una enfermedad, puede ser cambios en nuestra vida, etc. Algo que va a empezar a triturar nuestras almas. En segundo lugar, él habla de conflictos, una lucha, una batalla, y hablaba de que esos conflictos estaban fuera de él. Y porque él no tenía control sobre esos conflictos, no podía cambiarlos, él empezó a sentir temores. Nos pasa a todos. No podemos controlar algo que sabemos que nos está afectando, que nos está dañando, y eso empieza a provocar en nosotros temores, inquietudes, inseguridades, ansiedades, angustias. Y esto, lo externo que llega a nosotros, llega a nuestra alma, toca nuestras emociones, empieza a trabajar con nuestros pensamientos, nuestra mente, va a llevarnos a un punto en que si Dios no interviene, nuestras vidas pueden colapsar. Pablo habla de eso y dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, por fuera conflictos, por dentro temores. Qué descripción tan perfecta, tan gráfica y tan parecida a lo que nosotros vivimos casi diariamente. Pero en medio de esa situación, Pablo habla de algo muy especial. Y entonces él dice que Dios, que consuela a los que están tristes, envió una consolación especial por medio de una persona que se convierte en ese momento en el instrumento de Dios para llevar alivio, para llevar paz. ¿Cuántas veces en nuestras vidas Dios ha usado a múltiples personas para traernos aliento de nuevo? Cuando estamos enfrascados en nuestros pensamientos, turbados, afligidos, con mucho temor, Dios trae agua fresca a nuestras vidas por medio de palabras o de personas que están ahí al lado para consolar. Porque Dios es Dios de toda consolación. Y ese es el punto a donde Pablo le da un matiz diferente a la experiencia que estaba viviendo y dice, Dios, que es Dios de toda consolación y que consuela en cualquier aflicción, nos envió esta persona. Dios trae de repente luz a nuestras vidas, trae ese momento de descanso que va a cambiar el orden que nosotros teníamos en ese declive a causa de nuestros temores, a causa de nuestro dolor, a causa de nuestra falta de esperanza.
Dios tiene, y Pablo habla, entonces vamos a 2 Corintios 1, Pablo habla de cosas muy especiales. Mire, para saber quién es Dios, muchas veces, y así lo está en todas las escrituras, nosotros tenemos que pasar por ciertas experiencias. Tristemente, aunque Dios nos hizo con toda la capacidad para percibir, entender, discernir, anhelar que Dios esté en nuestras vidas, el pecado trastornó eso. Y ocurre que muchas veces Dios tiene que tocar ciertas cosas, desarmar cierto tipo de orden que tenemos en nuestras vidas, desmantelar muchas veces, sacar nuestras bases o donde tenemos nuestras seguridades para enseñarnos que Él es el único que permanece siempre. Para enseñarnos que en medio de esa confusión que de repente llega a nosotros, Él es el único que trae paz. Así que Dios también trabajó con Pablo en esa dirección. Y dice la palabra que Dios le enseñó que él no iba a poder tener control de las situaciones externas, que la tribulación iba a permanecer ahí hasta que Dios dijera, pero que Dios estaba con él. Y sí tenía el poder de deshacer la bruma, los temores, las ansiedades y traer paz perfecta a su vida, porque Dios es Dios de toda consolación. Isaías 51:12, una palabra que deberíamos tener siempre en nuestras vidas. Dice Dios, habla Dios del mismo y dice, yo soy vuestro consolador. No hay otro. Es Dios que lo hace. Puede, como dije hace un rato, tomar como instrumentos a cualquiera de nosotros para llevar consolación a otros, pero Dios es el perfecto consolador. Mire cómo lo reitera, yo. Dios es nuestro consolador. Y es consolador que puede quitar cualquier aflicción, puede darnos la fortaleza para afrontar ese momento o ese futuro que nos parece incierto. Es Dios que lo hace. Si le permitimos que Él entre, si le permitimos que Él lo haga, si entendemos cómo nos va llevando, cuál es la ruta que va marcando para esta etapa de nuestras vidas, Dios va a traer consolación. ¿Sabe que nos ha quitado la velocidad en que vivimos en esta tierra, en este mundo posmoderno? Nos ha arrancado la capacidad de sentarnos a pensar, a reflexionar y la capacidad de hacer silencio, que el alma haga silencio para escuchar a Dios. Todo lo queremos de inmediato, la fe no existe. Y cuando no existe fe, solo nos apoyamos en nosotros mismos. Por lo tanto, Dios viene y Él nos enseña que es amplio en consolar. Fíjense, Dios no se especializa solo en consolar. Bueno, perdí mis bienes y solo Dios consuela a las personas que pierden sus bienes. No, Dios consuela a cualquier persona con la consolación que Él tiene para cada momento. Es Él perfecto en traer esa consolación de manera constante, rodearnos, abrigarnos, colocarnos en Él, acercarnos a Él, que con su abrazo podamos escuchar, podamos sentir que su presencia y su voz están ahí a favor nuestro. Por eso dice en esa porción de 2 Corintios capítulo 1, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas. Y qué cosa tan hermosa, nos consuela. Hay un propósito, no solo que recibamos consolación, sino que eso que recibimos, lo que Dios va haciendo en nuestro corazón, la paz que va dando, la amplitud en el alma que empieza a sentirse de nuevo en paz. Dios lo usa todo eso para que consolemos a otros. Lo que Dios hace es formar multiplicadores de consolación. Cada vez que Dios imprime en nuestras vidas, en ese momento especial, su presencia, su ánimo. Momentos en que quizás estamos diciendo, pero ¿cómo es que Dios permite esto para mí? Si me ama, ¿cómo permite esto? En momentos en que estamos en conflicto, nuestra fe es atacada por nuestra propia razón. Nos convertimos nosotros mismos en nuestros enemigos porque la turbulencia nos abraza. En ese momento, dice la palabra, Dios empieza
a trabajar con cada una de esas vidas que están en sus manos como buen y excelente alfarero y empieza a poner en nosotros paz. Y este día me amaneció y ya no siento esa turbación. Y más tarde siento que tengo más paz. Y Dios va trabajando, consolando, para que de esa manera nosotros consolemos a otros. El que es consolado por Dios comprende más al prójimo. El que es consolado por Dios y aprende la lección es una persona apta para ser sensible y poder transmitir esa consolación. Es una cosa maravillosa. No me canso nunca al leer estos pasajes de ver que dice claramente, todas nuestras tribulaciones pueden ser consoladas por Dios. ¿Cuál es la tuya hoy? Bueno, hoy vamos a compartir algo muy especial y te lo dejo así en sorpresa para que no se vaya. Volvemos de enseguida. Si Jesús es el lirio de los valles, ¿por qué no adornas tu vida con él? Les había dicho terminando el segmento anterior que teníamos una sorpresa hoy. Y es la sorpresa que vamos a presentar es la señora Maribel H., una querida hermana a la que le damos gracias, te damos las gracias por aceptar la invitación. Porque hace tiempo que te amamos en Cristo y hay algo que debes decir, que yo entiendo que Dios te está diciendo hace tiempo que debes decir. Déjame decirte y decirles lo que a mí me ocurrió. El año pasado, una de esas noches en que se podía oír el sonido del silencio, porque todo el mundo estaba recluido, no había tránsito por ningún lado. Yo recibí una nota de voz vía WhatsApp. Cuando la empecé a oír, empecé a llorar, las lágrimas empezaron a salir, porque era una historia, un testimonio muy, muy impactante de un dolor por el que ella estaba pasando, atravesando en ese momento. Por causa del virus cruel y asesino que se ha desatado sobre la tierra. Mientras escuchaba tu testimonio, Maribel, sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, un día la vas a invitar para que dé su testimonio, porque lo grande para mí fue que en medio de aquel testimonio tan triste, tan impactador, había o empezó a surgir esperanza, consolación y paz de parte de Dios. Y es de esto que queremos hablar hoy, de lo que Dios ha hecho en medio de circunstancias tan difíciles, de una tribulación tan grande como hablábamos hace un tiempo. Y te vamos a hacer algunas preguntas, pero queremos que te sientas en libertad de poder decir todo lo que el Espíritu Santo ponga en ti. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque estamos viviendo días de mucha convulsión, días de mucha desesperanza, días de mucho dolor, hay heridas muy abiertas y no todo el mundo puede decir lo que Maribel va a decir. Y se trata de algo especial que tiene que ver con la experiencia que tuvo Pablo y que han tenido los hijos de Dios a través del tiempo. Así que, Maribel, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias a todas. Orfa, gracias por la invitación. Al Señor. Y gracias sobre todo por invitarme a compartir, a hablar con ustedes la grandeza de Dios, porque de eso vamos a hablar, de su grandeza y de todo lo que Él ha hecho en mi vida y en mi familia a través de una situación que, como tú acabas de decir, fue tan triste y tan difícil. Lo primero que les puedo decir es que si me ven aquí sentada hoy, no crean que de mí sale fuerza alguna. Yo estoy viviendo por la gracia, la misericordia, con la bendición y la fortaleza que solo el Señor nos puede dar. Y es por esto que yo quiero compartir con ustedes, mis hermanas y los amigos que nos están viendo, es que con Dios todo es posible. No importa las circunstancias que estemos viviendo. Yo viví hace un año, ya hace 13 meses, la difícil situación de perder a mis padres con un solo día de diferencia.
Fue una situación desgarradora. Yo no puedo explicar lo que yo sentí. Yo solo puedo decir que yo sabía dónde estaba mi alma, porque mi alma me dolía. Era un dolor inmenso. Yo solo lloraba, lloraba. Y en medio de ese dolor, como el segundo o tercer día, yo me levanto y yo comencé a sentir paz. Esa paz de la que nos habla el Señor en Filipenses 4:7, la que supera todo entendimiento. Y yo decía, Dios mío, ¿y cómo puedo? ¿De dónde? Y Él comenzó a darme paz y a darme discernimiento a la vez. Como les dije, fallecieron los dos con un solo día de diferencia. Yo era muy apegada a mis padres, ellos a mí, teníamos una relación muy especial, lo que hizo ese despegue y esa ruptura todavía más difícil. Me di cuenta, analizando las cosas, que fue todo parte de un plan perfecto que el Señor tenía. Y lo digo así porque mis padres tuvieron que ser ingresados, fue muy al principio del virus, tuvieron que ser ingresados en un hospital público donde no conocíamos a nadie, donde no conocíamos a sus doctores y tampoco podíamos acercarnos a ellos, no permitían las visitas. Entonces fue la primera lección de recordar que solo de Dios podemos depender, que solo de Él, porque no podíamos depender de los médicos que no conocíamos, no podíamos depender de las medicinas porque ni siquiera sabíamos lo que le estaban dando, no podíamos depender de más nada que no fuera de Dios. Y así lo hicimos, y así lo hicieron ellos, porque cuando nos comunicábamos, ellos estaban, yo siento que Dios los apartó, que trató con cada uno de ellos, porque si bien es cierto que mis padres eran personas increíbles, personas muy de Dios, muy temerosos del Señor, no eran personas de religiosidad. Y yo entiendo que el Señor trató con cada uno de ellos en esa soledad, en ese aislamiento. Y así también lo hizo con nosotros, los familiares que no podíamos acercarnos. Fue tratando con todos y nos fue preparando. Yo creo que mi mayor lección de esto ha sido que solo de Dios puede depender, todos podemos depender solo de Él, y que su misericordia es infinita y que su gracia siempre nos acompaña, no importa las circunstancias que estemos viviendo. Tú te oía decir que Dios los apartó para trabajar con ellos. ¿Eso empezaste a pensarlo en ese bloque que dijiste ahorita, cuando Dios empezó a darte discernimiento? Ahí fue que eso, yo realmente como cristiana aspiro a no cuestionar a Dios en nada. Pero yo estaba pasando por una situación que, aunque no me atreví a preguntarle al Señor por qué había pasado eso, ni siquiera para qué, Dios me dio ese discernimiento. Fue ahí cuando yo, en medio de ese dolor, que yo comencé a sentir esa paz. Como te digo, con esa paz vino ese discernimiento que me dijo, esto pasó así, Él los iba a llamar a su presencia. Dios le puedo dar testimonio que relató una película de cómo Él fue haciendo las cosas. Es tan misericordioso que sin yo merecerlo y sin yo preguntárselo, me lo explicó todo y yo lo pude entender. Increíble. Qué bello, Eso fue de verdad. Qué bello, o sea, de verdad. Impresionante, impactante. Trabajando en el dolor, como decíamos ahorita en esa palabra. Por fuera el conflicto, la inseguridad, ese desvinculamiento tan doloroso, que la gente que tú amas, tú quieres estar ahí cuando estás sufriendo. Claro. Y el claro. que sufre quiere que tú estés cerca. Claro. Y esa separación obligatoria, como dijiste, sin saber quiénes eran sus médicos, sin saber no qué medicamentos, porque nadie sabía nada. Nada, ni siquiera sabía lo que le íbamos a dar. Y el Señor fue grande y me dijo, yo estuve ahí y estuve con ustedes. Y viendo hacia atrás, ¿cómo soportamos todo eso? Yo estaba aislada porque yo había cuidado a mis padres antes de ser ingresados. Entonces se suponía que yo estaba contagiada con el virus. Y yo tuve que estar sola por 12 días en una habitación, que tampoco tenía compañía, solo el consuelo de Dios, de ese Dios consolador del que hablabas al principio del programa. Tú puedes decir, Maribel, que aunque no veamos al Señor, Él está obrando y está trabajando. O sea, siempre, lo único que tenemos que hacer es dejarlo obrar. Amén. Ese es el tema, que a veces se nos hace tan difícil. Y precioso que te lo mostró después. Así es. Precioso y misericordioso. Misericordia. Precioso y misericordioso, porque de verdad pude en medio de tanto dolor ver su gloria.
Amén. Gloria a ¿Sabes Dios. qué? Me recuerda como que Él te quitó el velo para tú poder ver todo lo que Él estaba haciendo. Así mismo fue. Me parece bellísimo. No, de verdad, muy agradecida de Dios por eso. Y como les digo, es algo que los extraño cada día, los recuerdo cada día, oro por sus almas, pero realmente esa paz que yo puedo sentir solo viene de Él. Y solo vivo por su fortaleza y su misericordia. Si no, no hubiese podido seguir adelante. Eso sí es importante, poder decir eso. Sí. Mirar en retrospectiva y ver que todo el desarrollo Ujú. tiene propósito. Amén. Así es. Y estaba Eh, controlado por Dios, o sea, no totalmente. en ningún momento salió de su control. Ujú. Eso nos da paz. Claro, claro. Son experiencias muy fuertes y mucha gente pasó por esas experiencias, pero el hecho de que coincidiera, que no es coincidencia tampoco, Dios permitiera que atravesaras hoy y mañana por esa experiencia tan desgarradora, es simplemente, como acabas de decir, la fortaleza de Dios, su gracia que ha sido derramada sobre ti para Amén. poder entender, discernir y afrontar lo que venía. Ujú. Entonces yo creo que si algo podemos empezar a tener de este testimonio es saber que Dios está presente en medio de nuestras Amén. tribulaciones. Comprobado, Comprobado. comprobado. Gloria a Dios. Para su gloria. a Dios. Eso es para mí sumamente especial porque quiero decirte para que continúes, y quizás ya será en el segundo segmento porque el tiempo ya se nos va, me preguntaba cuando yo recibí esa nota de voz, tu testimonio, mini testimonio, ¿qué hizo a Maribel hacer esto en medio de su aflicción? Me llamaba la atención, porque lo enviaste 1 o 2 días más tarde. Así fue. ¿Qué te hizo en medio de ese dolor tú decir, esto es lo que pasó? Yo creo que no da tiempo. Nos están diciendo que se acabó. Ok. Regresamos, no se vaya, que esto, mire, esto es para bendición. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Maribel, en el segmento anterior, Orfa te preguntaba que, ¿qué te llevó a compartir tu testimonio tan rápido y en medio de un dolor tan fuerte? Mira, María, las personas que me conocen bien saben que yo no soy de compartir mucho mis interioridades ni mis sentimientos. Yo soy una persona muy abierta, pero a la vez soy reservada. Yo lo único que te puedo decir que fue el mismo Espíritu Santo de Dios, porque ese testimonio, lo que le conté a mis hermanas por el grupo, fue el mismo Espíritu Santo, porque yo no soy persona ni de llamar a nadie, ni decir estoy pasando esta situación, y mucho menos de comentarla en un grupo. O sea que yo solo te puedo decir que fue el mismo Espíritu Santo que me guió. Y qué bueno que lo hice, porque después recibí mucha retroalimentación de que había sido de bendición para muchas personas que yo ni siquiera conocía, que tampoco me conocían a mí. Toda la gloria para el Señor. Y qué bueno que el Espíritu Santo me guió y me usó para eso. Bueno, yo no he pasado ni nada con el COVID, realmente, gracias al Señor, todos nosotros hemos estado bien. Gracias a Dios. Pero puedo decirte que tu testimonio fue de testimonio para mí, porque en medio de un tiempo donde no conocíamos nada, donde no había, o sea, todo era una inseguridad, ver cómo el Señor trató contigo, ver cómo no te dejó sola, cómo te sustentó, cómo al final del trayecto, aún en tu dolor, fui misericordioso y te dio palabras para que tú pudieras fortalecerte y recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues realmente para mí fue como ese wake up call, como te levantan y te dicen, María, no importa que no conozcas nada, si atraviesas, yo voy a estar contigo. Amén. Amén. Así que, de verdad, gracias por dejarte usar en ese momento tan difícil. A ustedes por permitirme compartir esa Y yo entiendo experiencia. que fue
viendo un poco cómo Dios trabaja a través de su palabra y ha trabajado en nuestras vidas, en ese momento donde todo el mundo estaba con miedo, Así es. por eso, por el desconocimiento y por la noticia una tras otra. No había un día que tú no recibieras varias noticias de personas que tú conocías o de personas que te conocen a ti y te mandan a decir, me pasó tal cosa. Era un tiempo de mucha confusión. Y el ser humano no fue creado por Dios para vivir en confusión. Amén. Dios todo lo puso en orden antes de crearnos. Amén. Es una necesidad que tenemos y que el poder sentirnos seguros es parte de nuestra naturaleza. Así es. Cuando vivimos situaciones así donde todo se mueve y se conmueve y se tambalea y no sabemos qué hacer, como tú decías, hay que pensarlo de verdad. Tú tienes una persona que amas en una clínica, en un estado complicado, con una enfermedad que nadie conoce, médicos que tú no conoces, porque siempre el médico cercano a ti te da información y te da información y te da cierta seguridad. Exacto. ¿Verdad? Lo que un ser humano puede dar. Todo eso al mismo tiempo era un potaje muy difícil. Sí. Fue muy difícil. Y en ese tiempo el mundo necesitaba, y lo necesitamos siempre, pero en ese momento, una experiencia nueva para el mundo. Necesitaba oír voces que dijeran, Amén. esto está pasando. Así es. Así es como yo lo vi, como una coyuntura que Dios usó para que muchas vidas fueran consoladas en ese momento. Yo recibí no sé de cuántas formas, porque primero me lo mandó tu madre Zoila, pero las otras personas eran algunos que yo ni conocía, y se iba, bueno, como esa cosa de las redes, ¿verdad? Eso caminó yo no sé por cuántos lugares de la tierra. Así es. Y Gloria fue a Dios. Dios que lo hizo. Y lo hizo en medio de un profundo dolor. No ahora, donde ya él ha pasado más bálsamo, sino en ese momento. Tú sabes, Orfa, que ahora oyéndote a ti, realmente me recordé lo que uno pensaba. Porque a Maribel yo la conozco hace mucho tiempo, entonces, y a su papá también. Entonces, realmente era como ese dolor también de decir cómo estará Maribel. O sea, genuinamente cómo está, y uno no se lo imagina. Y escuchar tu testimonio, pues sencillamente, una vez más, o sea, el consuelo del Señor es a tiempo. Amén. Y está disponible. O sea, el Señor lo dispensa porque sabe y conoce el dolor de sus hijos. No nos deja solo. O sea, No me dejo sola. que fue hasta como para que uno mismo diga otra vez, o sea, el Señor está ahí. En mi pregunta el Señor me la respondió, porque uno dolía por ti, Ay, gracias. porque uno sabía que era algo, bueno, inimaginable al corazón de nosotros en su humanidad. Un poquito lo que le pasó a Job, en términos de todos los hijos se perdieron el mismo día. Así es. Tú entierras a tu padre ayer y a poco rato ya viene otro dolor. O sea, solo Dios puede levantar el alma a un punto en que pueda seguir viviendo, y esa vida Dios va trabajando con nosotros para bien, para bondad, para misericordia, para ayudar a otros. Tú dijiste hace un rato, yo no sé si te quieren preguntarle algo ahora. Quería Mari. solamente porque pensaba que en ella se cumplió lo que el Señor dice. Ella fue consolada, pero al mismo tiempo ella consoló Amén. Gloria en a la Dios. misma forma en que fue consolada. Gloria a Dios. Ese versículo es Sí, el bello para y- qué sí. fue contestado rápido. Sí. Y pudiste consolar. Me parece bellísimo. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios Sí. puede hacer Y Solo solo Dios. podemos alabarlo por eso. El mensaje que estamos compartiendo es justamente ese, que Dios tiene consolación, perdón, para todos y para todo. Amén. En cualquier circunstancia todo el Señor va a tiempo. venir en ese momento. Una de las cosas, Maribel, que yo creo que tenemos que preguntarte es, dijiste hace un rato que tú sabes que el plan de Dios era apartar a tus padres para prepararlos. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo tú viste que Dios los preparó? Yo siento, porque como te digo, ellos estábamos Aparte. alejados físicamente, podíamos hablar por teléfono con él y ellos. Pero como te decía y volvemos a reiterar, en ese momento, tanto ellos como nosotros aprendimos, no teníamos esos médicos que nos daban seguridad.
no teníamos esa sopita que yo le pudiera mandar desde mi casa que le iba a dar seguridad, ni una enfermera que le diera seguridad. Entonces, yo entiendo que al tener tanto ellos como nosotros, solo depender a Dios, porque en esos momentos solo clamábamos a Dios: Señor, ten misericordia, Señor, acompáñalos, Señor, que no sufran, Señor, te cuida de ellos, Señor, sálvalos. Quizá el Señor no los salvó físicamente, pero salvó sus almas. Porque en esos tiempos que ellos estaban pasando por esa situación, ellos también solo dependían de Él. Ellos no podían hablar con nadie que no fuera, ni siquiera los médicos se les acercaban. Era muy al principio de la pandemia. Los médicos iban, visitaban, todo forrado que no le ponían ni ver la cara. Y solo había una dependencia del Señor, como debe de ser en nuestras vidas en todo tiempo. Lo que pasa es que a veces nos ponemos a depender de situaciones y cosas y eso no nos recuerda. Lamentablemente es una circunstancia muy dura, pero ahí vi, yo no podía depender de nadie que no fuera de Él. Y eso es parte del trato de Dios. Y eso es parte de su mano trabajando en nuestras vidas, que no, todavía, Maribel, en este punto, no, ninguna de nosotras, ni de los oyentes, ni del mundo entero, puede decir, eso es todo lo que pasó, porque no tenemos todavía esa apertura de esas cortinas que Dios tiene para enseñarnos que yo estaba haciendo, más allá de lo que te dejes sentir, o de lo que tú viste, yo estaba haciendo esto. Pero tú, en el testimonio que diste, en el documental película de MAPRO del año pasado, en medio de todo ese lío, Dios permitió que se hiciera, y uno de tus testimonios también impactó a mucha gente. No sé si tú sabes la cantidad de personas que vio eso. Más de 6,000 personas estuvieron viendo ese testimonio. Y eso significa que hay cosas, de las cosas que tú dijiste, que yo grabé en mi interior, porque la entiendo muy importante, que en ese aislamiento, Maribel habló, y te pido que si lo puedes compartir lo digas, de cómo Dios preparó el alma de tu papá. ¿Qué hizo? ¿Qué empezó a hacer antes de ese momento? Sí, así fue, Orfa. Mi papá, un mes antes de fallecer, de la nada comenzó con unas fiebres, de enfermar de COVID, un mes antes. Comenzó con unas fiebres y nada, no se sabía de dónde eran. Lo llevamos a su médico de cabecera, el doctor decidió llamar a un infectólogo y resultó ser algo muy extraño. Una infección en la oreja, no en el oído, en la oreja, que le afectó todo su cuerpo. Su médico de cabecera decidió llamar a un infectólogo de su confianza y resultó que el infectólogo fue el pastor Núñez. Gloria a Dios. Cuando lo llamó, el pastor acudió, fue, habló con mi papá, habló con nosotros y comenzó entregándole la situación por la que estaba pasando mi papá al Señor. Mi papá eso lo impactó un poco, que el médico, que por lo general llega y lo que da receta, el pastor comenzó y dijo, vamos a presentarle esta situación al Señor para que nos dé la sabiduría, A mi papá eso lo impactó un poco. Y entonces siempre me decía, ¿dónde está el médico que ora? ¿Dónde está el médico que ora? Y me preguntaba por él. Y así el pastor, visitándolo cada día, mi padre recibió al Señor formalmente. Ya mi mamá lo había recibido hace un tiempo, pero lo pudo recibir y pudo oír palabra y le preguntaba cosas y eso fue de gran bendición, porque eso fue un mes y eso fue algo que el Señor estuvo dentro del plan perfecto del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que hacer otra pausa antes del último segmento. Regresamos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Maribel, qué hermoso ver cómo Dios te ha sostenido día tras día en estos tiempos difíciles, pero ahora en el intermedio, tú comentaste algo que pasó después contigo y con tu hijo. Creo que nos encantaría que lo compartieras. El Señor siguió manifestándose grandemente en nuestras vidas, no ha dejado de hacerlo nunca. Yo a los 4 meses de mis padres haber fallecido, enfermé con el COVID. Me dio bastante mal, gracias a Dios no tuve que ser ingresada, muchas fiebres, pero cuando estaba en proceso de recuperación,
vino como un sentimiento del enemigo, lo reprendo, de sentirme culpable, de que yo me estaba sanando de una enfermedad que mis papás no habían podido superar. Yo me sentía muy deprimida, me sentía triste y me estaba boicoteando mi sanación, impidiéndolo, lo que Dios me estaba dando. Y yo lloraba mucho. Me llamó una prima, que es una mujer de mucha fe de los Estados Unidos, para ver cómo yo seguía con mi evolución, y le conté, llorando, lo que me estaba pasando. El Señor me habló a través de ella. Me dijo que yo me estaba sobreestimando, que no era yo quien me estaba sanando, que era Él, en su infinita misericordia, quien lo estaba permitiendo. Y que Él tampoco, yo no había hecho nada para que mis padres fallecieran, que Él los había llamado a su presencia. Entonces ahí yo comencé a entender que era Dios quien estaba obrando una vez más y que yo tenía que dejar a Dios obrar. Y vino mi completa sanación para su gloria. Pero fue un momento también muy difícil. Luego que me preguntas por mis hijos, todos enfermamos en mi casa, uno es mayor, otro menor, pero el pequeño de mis hijos, José María, es un jovencito con una condición especial, tiene síndrome de Down. Y él en diciembre, fue el último de la familia que enfermó, en diciembre pasado estuvo una semana en cuidados intensivos, estuvo muy mal, todos los pronósticos eran que fuera entubado. Mi hijo no habla muy claro, pero los que estamos a su alrededor entendemos lo que él nos quiere decir. Y la primera noche que pasamos en el hospital, ya ese día tempranito, lo iban a entubar. Y él se levantó y me dijo que le pusiera la televisión. Y le pregunté y me dijo que él quería alabar a Dios. Espérame. Tú dices que él no habla. No, yo lo entiendo. Usted lo entiende, claro, en su jerga. En su jerga nosotros lo entendemos. Te dijo que le pusieras la televisión. Que le pusiera la televisión. ¿Y yo le pregunté qué quería ver. Y él me hizo así y me dijo alabar a Dios. Qué en eso entró un enfermero de la clínica donde él estaba ingresado y me dice también que me va a ayudar con la televisión, pero que él quiere orar por mi hijo. Comenzó él a orar. Mi hijo estaba de verdad malito y sacó fuerzas, levantó sus brazos y fue un momento precioso. Después vino la canción de Es hora de alabar a Dios, que les comentaba. La hicimos, fue un momento muy emotivo y fue un momento donde para los que no creen les es difícil, pero para los que sabemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ese oxígeno comenzó a nivelar. Y si bien es cierto que él duró toda una semana en cuidados intensivos, con su tubito al lado, listo para ser entubado, nunca hubo necesidad. Dios se manifestó grandemente una vez más en nuestra vida. Y ese año que había sido tan difícil para nosotros como familia, terminamos en agradecimiento. Ese fue un diciembre de agradecer, de alabanza, porque Dios en su infinita misericordia había permitido que todos los demás miembros nos salváramos. Gloria a Dios. O sea que yo creo que Dios quiso que termináramos ese año que fue tan difícil y tan triste en alabanza. En victoria. Y en victoria. Así fue. ¿Y Maribel, cómo estabas tú en medio del tiempo que estaba José Manuel enfermo? Yo llegué a atribularme. Señores, esto no es de que, bueno, sí, llegué a atribularme, pero el Señor lo dice en su palabra, vamos a tener aflicción, y yo estaba afligida, pero lo tenía a Él. Amén. Entonces eso hizo todo más llevadero y menos difícil, digamos, porque no es que uno no se pone triste, a veces nos desesperamos, lloramos, sale el lado humano, fueron muchas pruebas, fue un año muy difícil. Pero también yo había comentado una vez que al principio del año 2020, en mi grupo de oración donde asisto en MAPRO, Sonia nos había hablado de que el 2020 era el año de la visión perfecta. Y yo salí tan optimista en ese enero del 2020 de esa visión perfecta, pero parece que fue que yo solo escuché palabra perfecta. Fueron pasando cosas y situaciones en un año que a todas luces no lucía perfecto. Y ahí recordé, y el Señor me dio el discernimiento, que Sonia nos había hablado de visión perfecta.
Y sí fue el año. No de un año perfecto. No de un año Exacto. perfecto. Porque cuando tú vas al oculista te dicen 2020, es el año, tú 2020, tú tienes la vista perfecta. Era la visión perfecta porque fue un año donde todos tuvimos que volver la mirada a Dios. Todos tuvimos que volver la mirada a las cosas de Dios. Y esa es la visión perfecta. La visión perfecta. Esa es la única visión perfecta. Y ver Cuando las cosas como Dios quiere que las veamos. Sí. verla a través de sus ojos Así y es. verlo con su puesta con los ojos en Él. Así es. Y así es la única forma. O sea que Dios fue un año de grandes enseñanzas, pero fue un año donde, como toda mi vida, nunca he dejado de ver la misericordia de Dios conmigo, con los míos. Gloria a Dios. Y Gloria a Dios. al escuchar tu testimonio, Maribel, uno puede afianzar en su corazón que Dios es soberano, que Él tiene un Amén. tiempo para todo, Amén. porque Él tenía un tiempo para tus padres, pero el tiempo de ustedes era otro. Amén. Y a veces uno olvida esa gran verdad. Y realmente eres el que tiene el tiempo de quién se queda, quién se va. Y en medio de tanta incertidumbre, uno puede tener la seguridad del Señor tiene control. Amén. Era a la conclusión a la que llegó David, que dice en uno de sus salmos, en tus manos están mis tiempos. Amén. Cuando nosotros nos desfasamos, regularmente creemos que Dios tiene que hacerlo todo conforme a nuestro cronograma, Así es. agenda, pero no es así. No es así. Él trabaja contigo de forma personal y lo que está haciendo contigo posiblemente lo va a hacer o lo ha hecho con el otro o con los demás, pero contigo tú eres su diseño, sabe cómo Él va a poner, va a quitar, qué que debe quitar o que debe poner para que tú seas la persona que Él, para la cual te diseñó. Somos sus vasijas. Exactamente. Amén. Y Él es mano perfecta, artista perfecto, somos su obra perfecta. Pero mientras hablaba, pensé, ¿qué entiendes tú, Maribel, que le ocurre a una persona cuando pasa por una experiencia de dolor tan fuerte y en lugar de aprender lo que has aprendido, Dios está presente, Dios está trabajando, Dios me está permitiendo esto para mi bien, la persona se vuelve en contra, lo que hablábamos en el programa anterior? Job alaba a Dios, se postra, lo adora, pero su esposa le dice, maldice a Dios, muérete, ¿qué haces tú todavía siendo íntegro? ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado? Te ha enseñado a ser una mujer que tiene su fe en Dios. Gloria a Él. Definitivamente, y es el mensaje que quiero que quede en el corazón de cada uno de los que nos escuchan, es que tenemos que someternos a los planes de Dios. No siempre es fácil, no digo que sea fácil, ha sido muy difícil. Yo he pasado por momentos tristes, por momentos de rebeldía, por momentos de mucho dolor. Pero Él es el bálsamo, el gran consolador, entonces no tengo nada que buscar en ningún otro sitio. No tengo nada que buscar, ni quiero buscar nada en ningún otro sitio. No vale la pena. No vale la pena, como decimos corrientemente, luchar contra la corriente. Porque su plan, querramos o no, se va a cumplir en cada una de Y es nuestras una vidas. corriente para bien, para limpiarnos, sanarnos, restaurarnos, llevarnos a orilla perfecta. Querramos o no, se va a cumplir el plan de Él. Así es. Completa dependencia, como tú decías al inicio, de Él, Así es. que se lo enseñó muy tempranito en el año. ¿Qué tienes para decir, una conclusión que salga de ti para los amigos que nos ven? ¿Qué tú les recomiendas? Bueno, yo les diría que voy a comenzar diciéndoles, exhortándoles que no podemos perder las oportunidades que tenemos con nuestros seres queridos, que es hora de que todos y todas demos testimonio de lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Dice la palabra en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con esto quiero decirles, señores, que no dejemos de pasar oportunidades para las personas que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos. Pierdan la oportunidad de conocer y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Creo que es algo que debemos de incentivar en nuestras familias, en nuestras vidas y sobre todo tratar de caminar en sus designios
y hacerlo con fe y hacerlo en amor y seguir sus caminos, que Él nunca nos va a desamparar. Como decía Orfa al principio, Él es el gran consolador y yo puedo dar testimonio de eso. Amén. Y damos testimonio de que tú tienes ese testimonio. Así es. Gracias, Gloria a Maribel, Dios. porque esto ha sido un banquete. Ay, Gloria a Dios. Increíble gracias. que en medio de tanto dolor seamos tan alimentados. Gracias por Amén. recibir lo que Dios te ha dado y quererlo compartir. Y a ustedes les decimos, sí, aprovechemos el tiempo que el Señor nos da, Amén. recibámoslo y hagamos que los que están alrededor tengan a Dios como su esperanza. El Señor Amén. los bendiga. Amén.